Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición y una nueva aventura de mis enigmas favoritos. El tema que vamos a abordar esta noche, queridos amigos, es un tema fascinante, es un tema polémico, dilatado, del que lo hemos abordado muchísimas veces a lo largo de estas 15 temporadas en mis enigmas favoritos. Probablemente sea la reliquia para muchos del cristianismo más importante. Hablamos de la Sábana Santa de Turín. Hoy vamos a hacer un programa con nuevas informaciones, con nuevos invitados. Van a intervenir varios investigadores, catedráticos, en definitiva, para intentar dar más luz sobre este asunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Sábana Santa de Turín es auténtica o es un fraude de la Edad Media? Comencemos la investigación. La Sábana Santa es un reto a la inteligencia. Para los creyentes, por la extraordinaria crónica visual que ofrece de la Pasión de Cristo. Tal y como expresó Juan Pablo II en el año 1998, dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. En este caso, encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. Pero, ¿qué es el sudario de Turín exactamente? Del griego sindón, pieza de tela que puede ser usada como lienzo fúnebre. El sudario de Turín es un lienzo de lino rectangular de 436 centímetros de largo y 110 de ancho, y tejido a espina de pescado. Sobre un mismo lado de la tela son impresas las huellas frontales y dorsales de un hombre muerto después de haber sido crucificado. Muchos creen que el sudario de Turín es el lienzo fúnebre de Cristo, es decir, el lienzo en que el cuerpo de Jesús fue envuelto. ¿Hay razones para tal creencia? El sudario ha sido sometido a los estudios más rigurosos de la ciencia, descubriéndose numerosos datos asombrosos. Mientras muchos hombres fueron crucificados, solo Jesús de Nazaret fue, además, azotado, coronado con espinas y traspasado en el corazón con una lanza, tal como muestra la imagen. Este fue sepultado envuelto en el sudario, según la costumbre de los judíos. Por otro lado, los no creyentes, que se proclaman hombres de ciencia y de razón, se encuentran a la defensiva ante una reliquia en la que los mismos científicos están descubriendo señales cada vez más contundentes de autenticidad. La Iglesia busca la verdad. La Santa Sede, propietaria de la Sábana Santa, parece haber sido honesta permitiendo todo tipo de investigaciones científicas. Las pruebas cada vez son más contundentes. De hecho, muchos no cristianos creen que en efecto se trata del sudario fúnebre de Jesús de Nazaret. Por otro lado, no faltan cristianos que demuestran desinterés y hasta hostilidad. Pero en honor a la verdad, la síndone de Turín continúa siendo un enigma. Todavía quedan muchos interrogantes sin respuesta. Hay investigadores que incluso piensan y creen que el cuerpo de Jesús estaba decúbito prono en el sepulcro y que tras la huella, la impronta de la sábana, se oculta una referencia al Apocalipsis de San Juan. Está el número de la bestia, 666, relacionado con la imagen de la síndone de Turín. ¿Hasta qué punto todas estas teorías son ciertas? ¿Realmente se trata del lienzo, del sudario que envolvió el cuerpo del Nazareno? ¿O sin embargo, como apuntan otros investigadores, se trataría de un fraude creado en la Edad Media? ¿Por qué las pruebas del carbono 14, que le practicaron en el año 1988, algunas muestras dieron como resultado que la tela provenía del 1260-1390 después de Cristo? ¿Hubo manipulación en esas pruebas como apuntan algunos sindonólogos? Comencemos la investigación. Han pasado muchos años de aquellas investigaciones y el tema, lógicamente, sigue generando muchísimo interés. No se ponen de acuerdo. Pero, ¿qué es exactamente la Sábana Santa de Turín? Para ello, en este debate contamos con la presencia de Francisco Trigueros, es colaborador habitual del programa, es psicoanalista, pintor, hiperrealista, escritor e investigador. Buenas noches, Francis. Buenas noches. Encantado de que estés aquí. Gracias. Para mí un placer, como siempre.
justo enfrente de Francisco Trigueros, por primera vez y directamente de la ciudad condal, Barcelona, viene un colega, periodista, escritor, investigador, Carlos Mesa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. La presencia de Carlos Mesa, bueno, él tenía que haber venido hace mucho tiempo a mis enigmas favoritos, fue porque el pasado año, en ese certamen importante en Barcelona, en el Maggi, pues él expuso una conferencia muy interesante sobre la falsificación de la sábana santa. Él está aquí para ofrecer su teoría, su hipótesis de por qué él piensa, cree y lo va a argumentar con sus pruebas de que la sábana santa es un fraude creado en la Edad Media. Y justo enfrente de Carlos Mesa, al lado de Francisco Trigueros, se encuentra otro viejo amigo del programa, es médico forense, doctor, investigador, médico del Instituto Legal de Medicina Legal Forense de Málaga, Eduardo Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de que estés aquí. Igualmente. Y des también luz, ciencia a este asunto. Intentaremos. Y además que lo conoces bastante bien. Bueno, a mí me gustaría, para comenzar este debate, bueno, pues un primer posicionamiento, ¿no? ¿Qué pensáis, después de tantos años hablando y divulgando este asunto, investigándolo, cuál es vuestro posicionamiento sobre el tema? Empezamos con Francisco Trigueros. Bien, para mí la síntone, lo he repetido en alguna otra ocasión, es el objeto más nocivo para la cristiandad y por lo tanto no debería de haber existido. Pero sin embargo, es auténtica, así lo considero. Ese es mi posicionamiento. No tienes ninguna duda. Ninguna. Vamos a escuchar a Carlos Mesa, su posicionamiento, y después a continuación el doctor Eduardo Ramos. Yo considero que se trata de un, como bien has dicho tú, un fraude, ¿no? Un fraude muy bien orquestado y siempre se ha estipulado que si realmente es una falsificación, cómo se pudo llevar a cabo, ¿no? Y parece como que nadie había encontrado esa solución. Como periodista y fotoreportero, pues un día me dio por practicar una técnica medieval de fotografía y obtuve unas pruebas que me llamaron tanto la atención, porque toda la técnica se llama luna cornata y después, si quieres, hablamos de ella, Sí. pues que sencillamente pensé que la solución estaba delante de mis ojos y que era muy evidente que se trataba, por supuesto, de una falsificación medieval. No albergas ninguna duda, ¿no, Carlos? Ninguna, ninguna. Además, eso es una técnica fotográfica que se conocía perfectamente en la Edad Media y que nos hemos olvidado de ella, pero que si uno rescata en los anales de la historia, incluso se puede descubrir quiénes fueron los que practicaron esta técnica de fotografía, ¿no? Yo quiero darte especialmente las gracias, Carlos, porque eres un periodista valiente. Me pareció muy interesante tu exposición en Barcelona y por eso estás aquí, porque creo que son argumentos bastante, creo que sólidos, por lo menos para exponerlos, y a partir de ahí el debate, que creo que es siempre saludable y sano. Por tanto, gracias por estar aquí, por tu valentía como periodista, Carlos. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar al doctor Eduardo Ramos. Bueno, pues yo realmente tengo una postura que está un poco a caballo entre la de ellos dos, como, bueno, tengo mi opinión propia, pero no es más que una opinión, pero desde el punto de vista médico, desde luego, sí podríamos decir que refleja bastante bien, bastante fielmente lo que pudo ser la pasión de Cristo tal y como se describen en los evangelios, al menos en los oficiales. Es decir, se refleja bastante fielmente el hecho de un hombre que fue azotado hasta la extenuación, mucho más allá de los límites físicos, y un hombre que después de una serie de avatares llega allí al Gólgota, es crucificado, tal y como describen los evangelios, bueno, después de la crucifixión y de los signos más o menos acusados de asfixia, para comprobar el hecho cierto de la muerte. No existían evidentemente los avances que tenemos hoy día. Se procede a darle el lanzazo en el costado. Entonces, en ese sentido, la sábana, bueno, pues refleja bien eso. Dicho esto, desde el punto de vista médico, evidentemente no podemos hallar un signo patognomónico para decir seguro de aquella época. Evidentemente, en la Edad Media, sobre todo con el nacimiento de la Inquisición, se sabía muy bien distintos métodos de hacer sufrir a los reos, ¿no?, a los condenados, y las consecuencias físicas que podían tener. Entonces, siéndone siglo I Palestina, pues las lesiones puede ser, pero tal y como sostiene Carlos, pues en la Edad Media perfectamente se sabían las consecuencias de esas lesiones y quizá también se podían haber falsificado en esa época. Entonces, ya lo digo, estoy un poco a caballo
entre las dos teorías y, bueno, a ver quién me convence Me más. gustaría rescatar, y seguro que los amigos que están en casa también viendo el programa, tu opinión personal, si quieres compartirla con nosotros, y si no, pues es tuya, es personal, pero ¿cuál es? Mi opinión personal, bueno, pues es una opinión que igual para las corrientes oficiales es un poco dura, pero es que a mí me da igual. Es decir, yo me declaro cristiano de convicción, pero es que no me hace falta una prueba de este estilo para tener esa fe. Es que estamos hablando de fe. El cristianismo se trata de una cuestión de fe, no se trata de una cuestión científica. Si yo, en vez de cristiano, me declarara matemático, pues sí necesitaría unas pruebas concluyentes y matemáticas. Pero es que como cristiano entiendo que es un debate sano, es un debate que dura 2000 años. Es decir, como dice el dicho, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Y qué? Enseguida vamos a conocer la hipótesis, los argumentos de Carlos Mesa para afirmar que se trata de un fraude de la Edad Media. Por supuesto, doy las buenas noches y la bienvenida a todos los amigos que ya están participando en la red social Facebook, esta gran familia desde muchos puntos del mundo. Recuerden que estamos en directo a través de Mijas 340 Televisión, Radio Mijas y www.mijascomunicación.org. Bienvenidos a todos y ya están participando, escribiendo sus comentarios. Antes de escuchar a Carlos, esto que dice el doctor Eduardo Ramos me parece muy interesante, ¿no? Porque cuántas veces hemos dicho, sosteniendo esa vieja idea, para mí muy acertada también, de otro experto en la sábana santa que ha estado muchas veces aquí en el programa, Julio Marbizón, y que se declara creyente y además defensor de la autenticidad de la sábana. ¿Y por qué no pensar que tras ese fenómeno de la resurrección, claro, esto es otro debate, el cuerpo de Jesús se volatiliza, desaparece y por un fenómeno que no comprendemos se produce esa imagen en la sábana santa? ¿Y si esa inteligencia que se pudo esconder detrás de la resurrección, admitiendo que esto fuera posible, dejase un legado, un mensaje para el hombre del siglo XX-XXI para que se acercara a la figura de Jesús y creyera una especie de mensaje de evangelización? Lo dejo ahí y te pregunto, Francis, ¿estamos hablando todavía de un enigma científico y no de fe? Evidentemente sigue siendo un enigma científico hasta que no se resuelva positivamente o alguien consiga un tejido, una muestra, una prueba o una imagen totalmente similar, al menos en el porcentaje que podemos aceptar. Es imposible volver a crucificar a alguien y someterlo a las torturas, y estamos hablando de algo que siempre entra en el campo de la hipótesis. Hasta que no se consiga un resultado que realmente la ciencia o los indonólogos lo ven como válido, siempre estaremos con el enigma. Ahora bien, no estoy de acuerdo con tu postura con respecto a esa supuesta inteligencia. No. Yo considero, y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que lo de la radiación milagrosa no se sostiene bajo ningún punto de vista. No explica más que el 30 o 20% de la impronta. Y por lo tanto una hipótesis como esa, si no explica un 100% de las cuestiones, no es válida. Bueno, es interesante y insisto, es muy dado para que el cristiano pueda aceptarlo. Ahí vemos la imagen de mi cuadro, que está basado exclusivamente en la imagen. Cuadro que pintó Francisco Trigueros. Exactamente. Cuyas deformaciones o aparentes malformaciones están simplemente porque la sábana santa tiene esas malformaciones. Yo me he limitado a copiar exhaustivamente. Yo me refería, Francis, cada detalle, filosofando sobre el asunto, solamente filosofando, más que a la forma de haberse hecho la imagen, a esa inteligencia que pudo estar detrás de la... Tú hablas de un mensaje evangelizador, pero es que precisamente, y estoy con el doctor, la fe del cristiano no necesita ningún objeto que dé ningún mensaje, porque ese mensaje ya ha sido dado hace 2000 años. Carlos Mesa, ¿en qué momento te das cuenta tú que esto de la sábana santa pues es algo hecho en la Edad Media? Mira, antes quisiera comenzar con una cosa a raíz de lo que acabo de escuchar. Damos por válidos los evangelios, como si realmente fueran una fuente fidedigna, algo histórico. Yo no soy... A mí me da igual una cosa como la otra. Hablo de la misma, o sea, sostengo la misma postura que Eduardo. Me trae sin cuidado. Yo soy periodista, investigador, y lo único que me baso siempre es en la pura historia. Y por supuesto, la fe es cosa de cada uno, pero a mí particularmente no me interesa. Y sabemos que los evangelios están escritos... Los evangelios están escritos desde la fe, para la fe. Desde la fe, por una sencilla cuestión.
Los evangelios que tenemos ahora traducidos, todo el mundo da por bueno que se trata de evangelios de los años 80, del año 125, del año 100. Pero verás, los evangelios originales no los tenemos. Tenemos unas copias de Eusebio de Cesarea, lo que llamamos la Vulgata, escritas prácticamente 400 años después de la muerte de Jesús el Galileo, porque yo me niego a llamarle Jesús de Nazaret o Jesucristo, porque Jesucristo significa Cristo Mesías, y eso se lo pusieron 100 años después también, prácticamente. Y Jesús de Nazaret tampoco, porque Nazaret no existía en tiempos del propio Jesús. Nazaret es un invento de Helena de Constantinopla, en un sitio que ella llamó Nazara, en un pozo que existía en aquel lugar. Pues bien, ¿por qué datamos de forma tan antigua, si sabemos que todas las traducciones que tenemos son traducciones de la Vulgata? Porque tenemos restos de pergaminos. Por ejemplo, el evangelio más antiguo que existe, o de los más antiguos, son el de Marcos y el de Juan. Y el de Juan, pues tenemos un papiro que se llama el papiro 52, donde tenemos 4 restos, pero es que no tenemos el evangelio completo. Y eso permite hacer una datación. Pero no teniendo el evangelio completo, tienes que dar por sentado que lo que dice en todo momento las copias de Eusebio de Cesarea, que actualmente nosotros llamamos Vulgata, y a partir de ahí empiezan todas las traducciones, son buenas. Por lo tanto, ¿por qué tengo que creerme que la Pasión, escrita prácticamente 400 años después, es buena, si no tengo la fuente original en todo momento? No sé si me explico. Perfectamente. Por lo tanto, partimos ya de unos evangelios que, bueno, históricamente hablando, no son sostenibles por ninguna parte. Y a partir de ahí se reproduce una pasión que es la que refleja la sábana, y teniendo en consideración que, ojo, pudiera que no haber sucedido como nos lo muestra la sábana, simplemente refleja lo que esos evangelios escritos 400 años después dijeron. A partir de ahí, empecé a mirar la sábana santa y me di cuenta de una cosa. La sábana santa no tiene por dónde cogerla. Tiene muchísimos fallos de falsificación. Muchos. Pero uno detrás de otro. Te vas encontrando uno detrás de otro. Empiezas a encontrarte un detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle, y aquello no hay por dónde cogerlo. Luego tenemos una prueba, que la prueba, no sé por qué todo el mundo la pone en duda, de que la prueba del radiocarbono 14 estipula que la sábana o la síndone es del siglo XIII al XIV. Pero bueno, muchos dicen por ahí que es que ha fallado porque el carbono se puede, por incendios o por los remiendos de las monjitas, pues se ha podido tergiversar esa prueba. La prueba no se puede tergiversar de ninguna de las maneras, porque las pruebas de radiocarbono 14 se hicieron en 3 laboratorios diferentes y se lavan. Eso es muy importante. Se lavan antes de examinarse esos isótopos de carbono 14. Por lo tanto, la prueba es totalmente fiable y corresponde a esa fecha, porque además es en esa fecha cuando se descubre una técnica medieval, que es la técnica de la fotografía de la luna cornata, que el primero que la lleva a cabo es Roger Bacon, señor que además fue contratado por un papa, Clemente V, porque aquel Roger Bacon había sido acusado de nigromante, es decir, persona que cogía cadáveres para examinarlos a la luz de la ciencia y ver qué es lo que había allí dentro. Quiero decir, después tenemos a Tomás de Aquino, que siguió ensayando con la técnica de la luna cornata. Se conoce una técnica de fotografía medieval y todo el mundo hoy en día estipula, eso no puede ser porque las cajas o estas cajitas que conducen la luz a principios del siglo XIX darían más luz en la zona central, pero yo no estoy hablando en ningún momento de cajas. Estoy hablando de que es una técnica que se puede llevar simple y llanamente a cabo con el sol, que es uno de los aceleradores más posibles para que se pudiera impregnar algún tipo de fijación, algún tipo de sustancia en lo que es la sábana como tal. Hacemos una pequeña pausa aquí, Carlos. En la siguiente parte vamos a ver esas imágenes que nos has traído. No sé si alguno de vosotros dos queréis ya decir algo con respecto a lo que está argumentando Carlos. A ver, desde sus argumentos da la impresión de que ni evangelios ni sábana, todo es absolutamente casi una especie de fantasía, ¿no? De creación hecha con una intención evidentemente malsana. A ver, no estoy de acuerdo en absoluto con nada de lo que has dicho. Lo que pasa es que eso sería cuestión de un debate mucho más complejo. Primero,
En cuanto a los evangelios, es cierto que los evangelios están escritos, no lo has dicho tú, están escritos en griego koiné, es un griego de aquella época que se usaba precisamente para la comunicación entre distintas razas o distintas estirpes. Están más o menos... Hablamos de los papiros siempre, de los sí, fragmentos de papiros. Es cierto que ese fragmento de papiro que tú traducción. dices, es cierto que es del siglo I, pero todo el consenso científico de exegesis actual certifica que esos evangelios, independientemente de que hayamos encontrado un evangelio ya totalmente terminado en el año 400 y solo restos y papiros en siglos anteriores, todo el consenso internacional tiene absolutamente claro No hay consenso, que no hay consenso, Francisco. hay consenso No hay consenso. en cuanto Es simplemente examinar los papiros, y eso los puede consultar cualquiera, existen por internet. Inclusive hay una cosa que me gustaría aportarte, porque como te he escuchado, incluso es interesante para la investigación que tú estás llevando a cabo, y te diré algún dato Sí, después. pero bueno, interesante para tu investigación. Que yo tenga entendido, y según mi investigación y lo que sé y lo que conozco, de hecho Antonio Piñero es el primero que los defiende, los evangelios están escritos entre el 70 y el 100 y pico, mejor dicho, el siglo I, un poquito después del siglo I, desde el 70 después de Cristo. Es decir, aunque luego lo que tengamos en las manos sean traducciones y tal, está claro que están escritos en aquella época, no hay tanta distancia, es que das a entender que parece que lo que se escribe de la Pasión ha pasado 400 años antes, y eso no es Pero así. sí, insisto, si solamente tienes 2 o 3 paginitas, te sirve para datar, pero no te sirve para conocer el mensaje completo. Vamos a escuchar, al doctor Eduardo Ramos, que ha tomado notas ahí también. Sí, al respecto, 2 cosas que has dicho tú, y enganchando un poco con el tema este de los evangelios. En vuestra calidad de investigadores, yo solo soy médico, os lanzo una pregunta abierta, es decir, vamos a dar por bueno que no podamos asegurar que los evangelios están escritos, por así decirlo, no digo ni que sí ni que no, de primera mano, por la gente que pudiera haber vivido, los coetáneos de Jesús Aseca. Pregunto. No está escrito directamente por sus coetáneos, pero sí están escritos por escribas que acompañaban a Pedro. Pero la pregunta va más allá, y lo digo como pregunta abierta. En otros fragmentos de texto, en otros estudios de la historia, ¿coincide lo expresado en los evangelios referente al tormento que se le dio a Jesús y su manera de morir? ¿Coincide con la usanza judía, por una parte, y romana, de castigo y ejecución? A ver, es que estamos entrando en un debate que ya se aleja un poco del tema de la síndrome de Turín. Es decir, evidentemente sí y no, pero eso habría que hacer un debate especial sobre si la tortura fue o no fue coherente. No, es que todo es muy complicado. No, pero es muy interesante. Pero nos vamos a otra Al línea, respecto, ¿no? tú sostienes que los evangelios como tal, como los conocemos hoy, se escribieron 400 años después. Pero eso es como el tema que hablaba antes de la fe. Si coincide la manera que se describe en los evangelios de lo que pudo ser la pasión de Cristo con lo que se hacía de manera más o menos homologada en el siglo I, entre comillas, ¿qué más nos da entonces? No, pero hay fallos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, como nos queda un minuto para hacer la primera pausa, dejamos la pregunta y la cuestión del doctor Eduardo Ramos, la contestáis si queréis al retomar el programa, y para irnos a publicidad, en esta primera pausa vamos a escuchar una opinión. Le hemos preguntado al doctor José Manuel Fernández Fígares, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Málaga, bueno, ¿qué piensa él sobre la sábana santa? Esto es lo que nos ha respondido. Mi opinión, que es auténtica. Y me acuerdo cuando salió el tema del carbono 14, que aquí mis compañeros en la Facultad de Ciencias decían, ¿has visto? La ciencia ha podido con la sábana. Y ahora, a través de los años, pues ha sido la sábana. Y las investigaciones que se han hecho sobre la sábana, las que están demostrando que el método de carbono 14 tiene unas limitaciones y que antes no se conocían. O sea, y todas las investigaciones que van saliendo en distintos campos del saber sobre la sábana santa, todo va apoyando de que la sábana santa es auténtica. Por muy extraños que parezcan los hallazgos que van saliendo, la sábana santa nos está mostrando, todos los estudios están mostrando que es del siglo I.
absolutamente todos los estudios, ¿no? Entonces mi opinión es que la sábana santa es auténtica, que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret. Los hallazgos que demostraban que efectivamente el estudio del carbono 14 no había tenido en cuenta determinados elementos. Por ejemplo, que la sábana estaba contaminada por el uso, por el tocarlo, hombre, tenía hongos y tenía bacterias y había estado sometido a unas temperaturas muy altas que pudieron hacer variar todo este dato. Otro hallazgo en el año 99 está presentado en un congreso internacional de botánica por el profesor Avinoam Danin, catedrático de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y este hombre encontró en la sábana encontró el perfil de flores que únicamente crecen en Próximo Oriente. Avinoam Danin, sin lugar a duda, él llega a afirmar rotundamente que por la flora encontrada en la sábana santa, la sábana tuvo que estar en Jerusalén y que se depositaron las flores en los meses de marzo y abril por las flores que aparecen en la sábana. Eso es un hallazgo esencial. Hay flores que se ven a simple vista, las otras flores, el perfil se ve con ordenador. El ordenador, la investigación a través del ordenador está resultando esencial para la sábana. Y otro hallazgo es que sobre el rostro del hombre de la sábana han aparecido restos de palabras, y Bárbara Frale, que es una investigadora de los Museos Vaticanos, ella es una historiadora, pues ella, ahí se habían identificado 3 palabras muy importantes. Una era Nazareno, otra era Jesús, en griego, escrito en griego, y Innexen, que es a muerte. Es un certificado de defunción, porque a todos los cadáveres había que ponerle un certificado de defunción porque no se podían tocar en un año. Entonces eso estaba grabado ahí. Y son unos hallazgos muy, muy importantes en el estudio de la sábana santa. Después volveremos a escuchar la opinión del doctor José Manuel Fernández Fígaras, catedrático de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de Málaga. Tenemos que hacer una obligada pausa, enseguida retomamos el programa, se quedan las cuestiones del doctor Eduardo Ramos encima de la mesa para que Francisco y Carlos las contesten y vamos a conocer tu investigación. Carlos, ¿te parece? Hasta ahora, amigos. Seguimos con el programa. El debate, queridos amigos, está aquí caliente esta noche. Muchas veces se dicen cosas muy interesantes fuera de cámara y se están diciendo, créanme que se están diciendo. Yo no sé cómo lo están viviendo ahí en casa, el muro también está que echa humo, hay muchos comentarios de muchos amigos que están escribiéndonos. Sergio, por ejemplo, escribe que yo recuerdo el estudio de pólenes de la sábana santa, era bastante contundente al respecto y la situaban en el siglo I y en la zona de Judea. Y los pólenes son una técnica bastante exacta en cuanto a localización y datación, siempre que encuentres pólenes de especies autóctonas y extintas. Marítima Gómez, de Sevilla, no sabía yo lo de las letras de Jesús muerto. Uf, se me ha puesto la piel de gallina. Escalofríos me han entrado. Sigo pensando que es verdadera y que Jesús nos dice, sigo aquí con vosotros. ¿Creen ustedes que la sábana santa de Turín, en esta segunda década del siglo XXI, después de todo lo publicado e investigado, es auténtica? ¿Es un fraude de la Edad Media? ¿Por qué la Iglesia oficialmente no deja investigar más sobre la sábana santa? Muy intereses creados, hay desde luego muchas hipótesis al respecto. Vamos a escuchar a Carlos Mesa y a Francisco Trigueros responder las cuestiones que planteaba el doctor Eduardo Ramos. Vamos a conocer la investigación de Carlos Mesa y vamos a seguir escuchando opiniones de diferentes investigadores. Carlos, ¿quieres comentar algo con respecto a lo que he dicho? Yo quería comentar sobre lo que acabamos de ver hace un momento en del catedrático. Del catedrático. Venga. Una de las preguntas que me gusta formular siempre a una persona, independientemente, con todos los respetos, por supuesto, es un catedrático y hay que respetarlo, evidentemente, pero la primera pregunta que yo formularía como periodista es usted creyente? Porque si la respuesta es sí, yo te contesto, entonces está contaminado por la fe. Te digo que es creyente y te digo que además que es miembro del Centro Español de Sindonología. Por lo tanto, la respuesta que me va a dar siempre es concerniente a la fe que tiene, más que la suposición de la ciencia.
Porque verás, cuando hablamos de la contaminación de la sábana santa, en esa prueba del carbono 14, que para muchos todavía se lo ponen en entredicho, cabe recordar que hacia el año 2000 aproximadamente se retiraron todos los remiendos, aquellos que se fueron poniendo por las monjitas con el paso del tiempo. Cuando se retiraron aquellos remiendos, se vio que las zonas afectadas por aquel famoso incendio medieval en Chamberí mostraban, pues, evidentemente, más isótopos de carbono 14, lo cual demostraba una contaminación en la zona. Pero ojo, solamente en esa zona, porque el resto sigue intacto. Insisto, cuando se examinó las 3 muestras por 3 laboratorios diferentes, se hizo un lavado previo. Por lo tanto, si se hace un lavado previo, no puede estar contaminada la muestra, es decir, la muestra es fidedigna. 2. Cuando hablamos de pólenes, hablamos de Max Frey, creo recordar. Sí. Max Frey hizo un estudio que prosigue todavía y hoy en día se sabe que hay alrededor de unos 58 a 60 pólenes diferentes, de los cuales solamente 2 pertenecen a la zona de Judea, Jerusalén o como cada uno lo quiera definir. 2 de prácticamente 60. 2 de 60, la Gundela y otro más que no recuerdo, que también estaban en la Edad Media, no son exclusivos del siglo I, dan por demostrado que esa sábana es del siglo I o simplemente demuestran que la sábana estuvo viajando. 3. Cuando decimos que existen letras y aparecen unas letras, algunos ven unas marcas que creen identificar con letras en hebreo. ¿El INRI estuvo colocado en hebreo o en latín? Porque si es en latín, que es lo más normal, siendo los romanos los que lo han crucificado, finalmente no debería estar precisamente en hebreo, con lo cual esas letras, para mí, si existen, que yo creo que eso no es más que la imaginación de cada uno con unas manchitas que pueden dar a entender que existen unas letras, pues si existen, demuestran de nuevo una falsificación. ¿Por qué? Porque deberían estar en latín, no deberían estar en hebreo o en arameo. Bueno, que yo sepa, en el Titulus Crucis existe está descrito justamente los 3, en hebreo, en latín y en griego. Entonces, a ver, yo no estoy de acuerdo con el tema de las letras. Yo creo que eso sí que es un poco pareidolia. Ahí sí puedo estar... Pareidolia. Pareidolia. Sí, no lo veo de otra forma porque por mucho que se examine la síndone, sinceramente se presta... Bueno, de hecho hemos estado viendo precisamente un dibujo que yo hice en un programa de televisión aquí, lo hice en directo, 10 minutos de dibujo con una simple acuarela, y se ha comprobado perfectamente que ese mismo dibujo es contrastado y tal, consigue una imagen aparentemente tridimensional similar a la de las características de la síndone. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que sea tridimensional, no estoy de acuerdo con que se haya producido ningún tipo de radiación y ni estoy de acuerdo con el hecho de que se haya formado ni que sea ningún tipo de negativo fotográfico. Todo eso para mí es absolutamente falso. Eso sí es falso. Ahora bien, todas las cosas que tú dices creo que no estás todavía actualizado en algunos aspectos. Por ejemplo, mira, la investigadora italiana Marcia Boy, que trabaja en el Laboratorio de Botánica del Departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares, en el último congreso que hubo sobre la síndrome de Turín, ha asegurado, que fue en Valencia, que por primera vez que los restos de polen que se encuentran en la sábana santa de Turín no se corresponden solos con los que se han ido depositando fortuitamente en la tela a lo largo de la historia, como se creía hasta ahora, sino también con los de los ungüentos y plantas que se utilizaban para ritos funerarios hace 2000 años. Al analizar en el microscopio las fotos de los pólenes extraídos en anteriores investigaciones sobre la sábana santa, la investigadora ha identificado tipos de plantas que, según está documentado desde antiguo, eran comúnmente utilizadas para los enterramientos. Entre ellas, en la sábana santa hay pólenes principalmente de Helichrysum, según su observación, así como láudano, terebinto, gálbano aromático o lentisco, que sí que se usaban precisamente en ese tipo de enterramiento, y hay catacumbas romanas en las que se han encontrado un montón de sustancias similares a estas o simplemente flores. Por lo tanto, el tema de Max Frey, que fue cuestionado en su momento, de alguna forma ha sido corroborado con nuevas investigaciones con respecto a los pólenes. Pero me da igual, me sigues aportando 2 más, si quieres, y la Helichrysum que tú dices existía en la Edad Media, y la otra que identificó Max Frey fue la Gundelia. Que existen nuevas investigaciones, aparecen nuevos pólenes, lo único que te demuestra es una cosa nada más, que es una sábana viajera, poco más.
No te dice que te esté... Pero sin embargo ya no estamos hablando solamente de polen, está hablando de láudano, de levinto, gálbano, aromático, lentisco, que sí, que estamos hablando ya no solamente de que son sustancias que se usaban en las catacumbas antes para del la siglo sepultura, I. ¿no? ¿Y qué me quieres decir con esto? No, si precisamente el tema del polen no es para mí un tema realmente importante. Es que es irreverente. No considero que pólenes sí, pólenes no, o el tema de las letras no lo considero importante. Dejemos son otras para mí las cuestiones. Un último apunte al doctor Eduardo Ramos y vamos con Carlos Mesa. Sí, justo casi me ha dado sin querer el pie. Es referente al tema de las letras. Efectivamente, el ser humano ve lo que quiere ver. Sí, por supuesto. Es decir, aunque no sea tu corriente paradigmática, te has presentado como psicoanalista, está la psicología de la Gestalt, que dice esa capacidad del ser humano de agrupar estímulos perceptivos y, digamos, darle sentido según precisamente su acervo cultural y demás. Justamente. Entonces, el tema de las letras, bueno, seguramente, aunque sea un poco una exageración, igual si un japonés se pone a estudiar ahora la Sábana Santa, ve algún kanji japonés también. Con toda probabilidad. Pues seguro. Entonces... Escribe Desiree Almazán en el muro de Facebook: yo, después de escuchar en varias ocasiones a Francisco Trigueros y leerme su libro, estoy totalmente convencida de su explicación de cómo se creó la impronta, porque todas las pruebas apuntan a ello. Otra cuestión ya es quién es el personaje que dejó esa impronta, pero que de cómo quedó y que su posición era de cúbito prono, sin duda. Carlos, yo te voy a pedir que en 8-9 minutos nadie te va a interrumpir. Vamos a ir viendo imágenes. Intentes resumir tu hipótesis. 8-9 minutos. ¿Crees que podrás? Yo sé que es muy difícil, pero bueno. Es difícil, pero daremos pequeñas pinceladas. Perfecto. Cuando tú quieras, podemos ver las imágenes. Cuando tú quieras, adelante. Pues si quieres vamos viendo imágenes. Vamos a ver la primera de las imágenes de Carlos Mesa para que él exponga su investigación, su hipótesis de por qué la Sábana Santa de Turín bueno, pues es un fraude creada en la Edad Media. Bueno, ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Hace cuánto tiempo, Carlos? Vale, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos la primera imagen. Ahí tenemos una imagen, vale. Esta es una de las pruebas que yo hice con la técnica medieval de luna cornata, ¿no? Mira, ya que está, pues la vamos a explicar. Pensaba dejarlo para el final, pero lo podemos explicar muy fácilmente, ¿no? Todo el mundo dice que se hace porque es imposible que se llevara a cabo la técnica de la cámara hueca, por la sencilla razón de que se podría quizá haber efectuado de esa forma, con una sábana o una síndone a la que se les pusiera una cierta luz y con unas sales de plata, pero vamos, hubiera quedado la impronta de las sales de plata por alguna parte y sobre todo hubiera quedado, como digo, más coloreada o más iluminada en las zonas del centro que no hacia los bordes si utilizamos una cámara oscura, que la cámara oscura sí se conoce desde los tiempos de la Edad Media. Pero es que la respuesta es más sencilla. Veréis, a mí me sorprendió, por ejemplo, que aparece la barba partida, ¿no? Y la barba partida es algo como muy bizantino. Quiero decir, aparecen los pantocratos, ¿no? En la época de las imágenes bizantinas ortodoxas. Parece incluso estar basándose en una imagen muy concreta que se llama el Pantocrátor de Dafne, que es muy similar a la imagen de la Sábana Santa. Ya ahí hay algo sospechoso, porque no creo que sea la costumbre, o al menos yo tengo entendido que no era la costumbre de precisamente cortarse la barba, simplemente dejársela tal cual viniera y ya está, y no cortársela con una costumbre que más bien es medieval o de la Baja Edad Media que no precisamente el siglo I. ¿Cómo se hizo esa imagen que estamos viendo? Pues la prueba que yo hice la hice con yoduro de plata. ¿Yoduro de plata? Yoduro de plata. Eso está hecho con yoduro de plata. De ahí el color amarillento. ¿Cómo se hace? Bueno, yo en esta prueba simplemente he utilizado lo que es la cabeza. Se podría haber hecho evidentemente con todo el cuerpo. Y lo que hice fue, primero, hacer un dibujo a mano en un papel vegetal. En un papel vegetal, en un simple papel vegetal, que eso es algo que lleva existiendo desde hace un montón de siglos. Muy finito y que permitiera verse al sol como si fuera una transparencia prácticamente. Una vez obtenido ese dibujo, lo coloco encima de una sábana o encima de una sábana como esta, un lino como el que estamos viendo, y lo dejo expuesto al sol. 20 minutos de radiación solar, porque esto es radiación solar, y ya lo tengo. Pero cuidado, obtengo inicialmente lo que sería, o lo que llamaríamos ahora un positivo. Para que quede impregnado, lo tengo que lavar
y lo tengo que dejar durante varios días para que se vaya obteniendo la fijación. Eso que estás... En el momento que lo lavo, se obtiene lo que llamamos ahora este negativo. Del positivo pasa al negativo. Cuidado, esto es muy importante por los pequeños detalles. Esto que tú estás sujetando en tus manos está hecho por ti, Carlos. Esto está hecho por mí. Esto es... Perdón, disculpa, imagino que estamos hablando de que tú has impreso el dibujo en ese Yo he hecho papel el dibujo vegetal, nada más. pero esa imagen es la misma y exacta Por de la supuesto. signo de Turín. Es, ¿Eso lo has hecho tú a mano? Esto lo he hecho yo a mano Pero y queda de esta forma desdibujada porque pero además... esa es la imagen de la síndrome de Turín, es decir, Es exacta. me he basado evidentemente en la imagen de la síndrome de Turín. Me he basado. Pero es que esa no he es hecho el pantocrator de Daphne. la original, yo la tengo muy estudiada. Sí. Que tú hayas impreso, vamos, yo sé lo que tú me Yo he estás hecho diciendo. el dibujo Si tú has impreso, muy similar. Dibujo, eso es un dibujo hecho por ti Esto es de un la dibujo síndrome hecho por de mí Turín. de la síndrome. Perdona que dude porque estoy viendo la imagen que Es conozco muy similar, absolutamente al porque dedillo. por supuesto no me he basado en el pantocrator de Pero ¿por Daphne. qué no lo has impreso? Por ejemplo, podría haber sido, bueno, la pregunta, Sí. ¿podrías haber impreso la imagen de la síndrome en ese papel vegetal y luego una vez atravesado el sol habría quedado el mismo resultado? Independientemente de que sea un dibujo tuyo, habría dado exactamente pero el nos mismo estamos resultado, basando... pero he querido hacerlo ahí a mano y además, fijaos, daos cuenta de los pequeñitos detalles, que es cuando empiezas a darte cuenta de las incongruencias, ¿no? Esto es como lo estamos viendo en la actualidad. Si lo negativizas, te vas a dar cuenta de otro pequeño detalle. El bigote es blanco. Bueno, eso ya hace tiempo que de eso ya hemos hablado aquí innumerables veces. Por lo tanto, por el eso antes he señor, dicho que no es el un señor de negativo la futuro. sábana Por supuesto. no podía tener 33 años. No. O inclusive con los ajustes del calendario juliano-gregoriano por parte de Dionisio el Exiguo y que se pierden un número indeterminado de años. Pero Este señor tiene ese debate evidentemente ya más es edad. otro. Por lo tanto, eso significa que tú lo que haces originalmente es hacer un dibujo que tiene bigote. Como el bigote lo haces en negro, al retirar lo que es el calco, te aparece en blanco. Al sumergirlo en agua para lavarle los yoduros, para dejarla seca, sin que aparezca ningún resto, vuelve otra vez a quedarse con el bigote oscuro, tal como lo estamos viendo. A ver, pero tú te estás Por lo basando, tanto, tú te estás esto basando es en una fotografía. una imagen conocida. Tú Claro. has hecho una copia, igual Pero que hice bueno, yo en pero 10 eso es la minutos. imaginación del artista No, pero del vamos momento. a ver, ¿de dónde saca ese artista el El concepto de crear una imagen En la pasión, cuyo negativo En la se pasión. produce una imagen absolutamente en la pasión. fiel a una... No y me luego, parece que eso y luego sea podríamos posible. empezar a entrar en los pequeñitos detalles. Mira, los restos de sangre, como por ejemplo aparezcan por aquí, que yo no se los he puesto, pero que en la sábana original están. Esos restos de sangre, y además también hay otros fallos, porque si este hombre está tumbado, el pelo cae hacia atrás, y aquí el pelo está como bien, A ver, puestecito, Tendríamos sin ningún que- tipo de problema. mira, tendríamos que haber tenido un programa previo a este para no tener que hablar con estas cuestiones. Y ahí incluso todas las partes del cuerpo son exactamente igual, porque la parte de atrás, donde debería estar el casquete, se ve que eso no está apoyado en ninguna parte. Por lo tanto, hoy en día se dice que es que, bueno, que estaba con la cabeza así como reclinada hacia adelante, como si estuviera levitando. ¿O tumbado Inclusive las- hacia abajo? o tumbado hacia abajo, pero tiene un pequeño inconveniente la teoría que sostiene Francisco y que si luego, si acaso, comentamos. Las nalgas tampoco están Claro, aplastadas, porque lo cual está- significa que no está tampoco en porque esa está posición. en decúbito prono. Si Bien, no, no ahora, estaría- ahora hablaremos del tema. Y luego está la sangre, que como digo yo no se la he puesto, pero está presente ahí. Esa sangre, y aquí me viene muy bien que esté Eduardo, porque Eduardo me puede decir una cosa. Todo el mundo cree erróneamente que cuando eres cadáver deja de aparecer sangre, en el caso de que tengas heridas, que las pueden haber más superficiales o inclusive algunas que son como más terribles. ¿Es cierto que deja de fluir la sangre en el No, cuerpo una vamos. vez se fallece? Fluir sí, deja de fluir porque el corazón no la bombea. Pero sí es cierto que cuando nosotros tenemos cadáveres en la mesa de autopsia se inicia un examen externo antes de abrir y se fotografía, se dibuja, etcétera, se toma testimonio de ese cadáver antes de lavarlo. Muchas veces es cierto que cuando se lava, en ese lavado, algunas de las costras que ya se han formado en la herida, estamos hablando de muerte sumamente traumática, en el lavado esas costras a veces se arrancan y es cierto que rezuma líquido. No podíamos hablarlo ya como la sangre que conocemos porque es más bien una especie de separación entre plasma y elementos formes, ya no están tan mezclados.
Se nota una salida más bien de un líquido amarillento con un pozo de elementos formes, que en este caso son los glóbulos rojos. Pero sí que es cierto que después a veces pasa que ese líquido, ese plasma que está en el espesor de los tejidos, que no se está bombeando, puesto que no hay ninguna bomba mecánica que lo esté moviendo, pero eso queda ahí. Y a veces, ciertamente, sí que sale. Sí. Vamos a pensar una cosa, vamos a pensar que ese cuerpo está inundado de sangre. ¿Cuánto tarda la sangre en coagularse? Bueno, pues depende también mucho de las circunstancias de la pasión. Pero en cualquier caso es que ese cuerpo muy inundado de sangre no estaba. Ese cuerpo, vuelvo a decir lo mismo, yo no estaba allí, pero se supone que ha perdido bastante sangre en la flagelación, ha perdido bastante sangre por el camino. El traslado del patíbulum. Efectivamente, en la cruz, bueno, los clavos. Está consensuado que no fue en la mano, no se sabe si fue en el carpo o en el espacio entre cúbito y radio. Esa agresión de los clavos puede perfectamente lesionar algún tipo de arteria y sobre todo la pérdida, no voy a decir ya de sangre, de líquido que supone el lanzazo en el costado. Vamos a dar, no voy a decir por bueno, pero si nos basamos en lo contado en los evangelios, que seguramente está también basado en la experiencia de la gente que lo veía en directo, no solo con la figura de Jesús, sino los otros condenados a muerte, la salida de agua y sangre por el costado, que no es más que líquido pleural del edema pulmonar que tenía. Bueno, pues bien, los reguillos de sangre están como puestecitos, no están cayéndose hacia los lados. Te tengo que decir que a mí me canta un poco. Y entonces están todos como muy bien puestos. Antes de que pasemos a eso, déjame un detalle nada más, y te voy a dar otro detalle. Sangre del tipo AB. Sangre del tipo AB. Y hoy se viene diciendo, por parte de algunos estudiosos, que ese es el tipo de sangre más común en los judíos. Pues bien, cualquiera lo pueda llevar a cabo, que lo busque en la Wikipedia, porque te voy a decir una cosa. La sangre más común en Judea, en el actual Israel todavía, es A positivo y la universal. 34 y 33% de la población. La sangre del tipo AB no es ni lo más común remotamente, y además tú me lo puedes decir. La sangre del tipo AB sostienen algunos médicos que ni tan siquiera existía en el siglo I. Efectivamente, es muy rara. Bueno, pero eso no es un argumento. Y esa es, os puedo lanzar, puedo lanzar a ambos otra pregunta abierta. Si la sangre que aparece allí no es una sangre que existía en el siglo I, ¿de dónde ha salido? Y qué casualidad que sea el mismo grupo sanguíneo que está en el sudario de Oviedo. Vamos a ver. Lo del sudario de Oviedo tiene tela, porque el sudario de Oviedo se encuentra en un arca. El Arca Santa. El Arca Santa, donde se encontraron restos de los panecitos de la última cena. Sí. Que vamos, que hay que también tomárselo aquello. Varias reliquias. Y varias reliquias adicionales. Y solamente tenemos en consideración. Es muy complejo. Tenemos que hacer el tiempo vuela hoy, de verdad, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar dos nuevas opiniones antes de hacer ese segundo alto en el camino y luego vemos esas imágenes. Carlos, tenemos que concluir tu investigación. Vamos a escuchar una nueva opinión del doctor Miguel Ángel Pertierra, el asesor científico de este programa. A él le hemos preguntado cuál es su opinión sobre la sábana santa. Esto es lo que nos ha dicho. Hombre, desde el punto de vista médico, lo que se refleja en esa síndrome de Turín es la imagen de alguien que ha sufrido un martirio, unas lesiones físicas muy importantes, que ha tenido realmente una serie de traumatismos nasales, faciales, dorsales, costales, en las rodillas, en los pies, en todo su organismo. Realmente lo que nos viene a decir es que es el fiel reflejo de alguien que ha sufrido, pues, como hemos dicho al principio, un martirio. Ya que sea o no la imagen de un ser, de una religión, eso ya no se podría decir desde el punto de vista médico o científico, pero desde luego sí hay que constar de que, bueno, puede ser fiel reflejo a lo que se cita en cierto documento. Lo que sí es verdad es que la persona o quien realizó o cómo se realizó debería tener muchos conocimientos de anatomía, puesto que no hay ningún elemento que haga pensar
de que no conocía la anatomía desde un punto de vista muy profundo. Ya digo, desde el punto de vista facial, ese traumatismo facial, malar, esa sangre, esa eliminación de fluido a nivel costal, a nivel de la rodilla, esas alteraciones en el espacio de Destó, a nivel de la mano. Por lo cual, que lo fuese humano o no, desde luego sus conocimientos de anatomía eran muy avanzados. Lo demás quizá queden elucubraciones para otras personas y otros exégetas de la síndrome. Escuchamos una nueva opinión, en esta ocasión del periodista, escritor, buen amigo de este programa y director de la revista Año Cero. También a él le hemos preguntado qué piensa de la sábana santa. Esto es lo que nos ha contestado. Conozco la opinión de demasiados expertos que me llevaron a la convicción absoluta de que la sábana santa era algo auténtico. Toda la suma de evidencias me llevaron a esa convicción, aún cuando los 3 laboratorios se pusieron de acuerdo para decir que era un lienzo de la Edad Media. Yo pensé, según un montón de evidencias que se vieron, que podía haber sido una conspiración, un montaje. Sin embargo, gente de mi más absoluta confianza han realizado experimentos según los cuales hay varias formas de trucar, y habría en esa época varias formas de trucar la sábana santa. Así que el conjunto de la evidencia para mí no es incuestionable y no es indiscutible en este momento. O sea, no se puede dar una respuesta simplista. Yo creo que cualquier respuesta de todas las que he escuchado hasta ahora son reduccionistas, es decir, no responden a la totalidad de las evidencias. Lo trucaron, si lo trucaron ¿quiénes? Parece ser que por lo menos data, en cuanto a las evidencias que tenemos, de después de la caída de los templarios, de familias relacionadas con los templarios, pero ¿con qué fines? Para mí no está claro. Ahí quedaba la opinión de Enrique de Vicente. Me gustaría conocer la opinión de los amigos que están opinando ahora en Facebook y los que no tienen acceso a Facebook por correo electrónico. ¿Qué creen ustedes? ¿Es auténtica la sábana santa? ¿Es un fraude de la Edad Media? Quiero sus respuestas para esta noche, si es posible. Hacemos nuestro segundo alto en el camino y regresamos enseguida con más opiniones, con más información. Hasta ahora. Les aseguro, amigos, que el debate sigue muy acalorado aquí en el estudio, en el plató de mis enigmas favoritos esta noche, y el tiempo además está pasando volando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Me gustaría dar unas informaciones, pero la primera es que mañana viernes, día 28 de marzo, a partir de las 7:30 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés, estará presentando su libro Incógnita el compañero, periodista, escritor e investigador Francisco Contreras. Yo no podré estar allí, lamentándolo mucho, porque se van a acercar un montón de amigos, porque estaré aquí grabando un programa especial, otro de mis enigmas favoritos, así que le deseo toda la suerte. Mañana, viernes 28, en el ámbito cultural del Corte Inglés, a partir de las 7:30 de la tarde, se presentará el libro Incógnita. Estará allí su autor, el periodista y escritor Francisco Contreras. Bueno, un poquito más tarde doy más información, como siempre, del programa. Pero vamos con las imágenes de Carlos Mesa. Vamos a ver la primera, que es la del Códice Prey de 1192. Vamos con esa primera imagen y vamos a intentar, Carlos, en titulares, por favor. Venga, muy rápido. Esta es la que sirve para muchos, simplemente para decir que en el 1192 ya existía la sábana santa, ¿no? Porque muestra algo muy parecido a bueno, lo que se ve en el lienzo. Bueno, las manos no están entrecruzadas y lo único que se basan es que algunos incluso dicen ver la sábana por alguna parte. Yo la examino por arriba, por abajo, yo ahí no veo nada. Algunos dicen, no, existen unos dobleces por ahí debajo. Sigo sin verlos. Las manos no están en la misma posición y lo único que veo es alguien que se cubre pudorosamente sus partes, lo cual también me hace dudar de la sábana santa, porque ¿para qué se cubre de esa manera? Y bueno, ahí se ven 4 dedos, pero luego hablamos en otra fotografía de esos 4 dedos. Esta es la sábana de Plasencia, que está, dicen algunos... Del 1012, ¿no? Del 1012, ¿no? Que sirve para decir que como ahí hay un taller firmado, o el que lo firma es el taller de Gier de la Rovere, pues testimonia que ya existía hacia el año 1012. Bueno, pues esto demuestra que no es posible, porque el taller de Gier de la Rovere solamente estuvo vigente en el siglo XVII.
Esto es la Verónica. Esta se le llama Mandoplio, creo recordar, ¿no? Porque hay varias. Mandilion. No, bueno, hay... Es un icono bizantino, ¿no? Sí, pero creo que el nombre oficial que se le da es el Mandoplio. Esta es la que está en estos momentos en la cámara de la Condesa Matilde del Vaticano. Exacto. Ahora está en la celda del Papa Francisco I. Ajá. Y poco más. Esto es algo que está muy bien que lo veamos, porque aquí entenderá más, evidentemente, Eduardo. Ahí se ve exactamente por dónde entra el clavo, que todavía hay gente que cree que entró por las muñecas, y Francisco, que ha examinado la sábana, sabe que por las muñecas no entró por una posición muy cercana a lo que sería la muñeca. Pero eso se llama la zona de, que me corrijas tú, Eduardo, de Stott, ¿verdad? Sí. El espacio de Stott. El espacio de Stott. Pues bien, por ahí no pudo ser, porque si hacemos caso a esa opinión que dice que el dedo estaba plegado, el dedo pulgar estaba plegado, el nervio medio no pasa por ahí, así que es imposible. Esa es otra demostración que da a entender que eso es vamos a ir del todo imposible. Cada punto que tú consideras que es como una especie de dogma que demuestra la falsificación o fraude de la síndrome, yo te los voy a desmontar uno a uno. En primer lugar, el Códice Prey, evidentemente del año 1192. Aún quedaban imágenes por ver todavía. Bien, bueno, vamos a hacer, es que si no, porque al final, entre una cosa y otra, no da tiempo a refutar y al final se queda esto como si fuese... Rápido también, sé rápido, Francis. Difícil ser rápido, de todas maneras vamos a intentarlo. Lo que se aprecia en el Códice Prey, si pudiéramos ver de nuevo la imagen... Volvemos a la primera imagen, por favor, a la primera imagen. Bien. Al número 1. Lo que se aprecia justamente en la zona de abajo es un dibujante, obviamente un dibujante no específicamente perfeccionista, hizo una especie de esquema del dibujo del tejido de la síndone, que todos sabemos que está en cola de pez. Esa especie de estructura que hay abajo, como si fueran en un escalonamiento que sigue una dirección hacia arriba y una dirección hacia abajo, que es exactamente el dibujo, levemente ampliado o bastante ampliado. Estamos hablando de un dibujante de hace prácticamente 10 siglos. Y por lo tanto lo que está representando es el esquema del dibujo del tejido de la síndrome de Turín y por otro lado lo que sí, se ve perfectamente. Lo que pasa es que está ampliado. Justamente donde está el personaje de abajo, que parece una mujer que tiene un halo de color negro, justamente hay una serie de líneas que están escalonadas, que suben y otras que bajan. Pues mira, te voy a decir una cosa ahora. Pero bueno, un momentito. Ahí hay 4 circulitos, justamente en ese lugar hay 4 circulitos en forma de L, que son exactamente los mismos circulitos que están en los quemados de la síndrome de Turín. Y me gustaría saber qué hace un pintor o un dibujante haciendo 4 circulitos, independientemente de que no estemos de acuerdo o no lo estés con respecto a que eso representa el tejido sindónico, ¿no? ¿De dónde surgen esos 4 circulitos? Pero no se quemó después la sábana. La sábana el incendio de 1535 lo que hizo fue esos quemados que son longitudinales. Los quemados que son 4 circulitos en forma de L son muy anteriores. Si no me equivoco, el incendio fue en 1532. 35-32. Sí. Y los quemados son muy anteriores. Y ese dibujante los dibujó. ¿Pero qué quemados? Quemados que son... Vamos a ver. ¿De qué quemados estamos hablando? Vamos a ver, tenemos la imagen aparte de la síndrome... Aparte de los de 1532, hay... No, estamos hablando no de los quemados de 1532. Quemados anteriores que tienen una forma de L, que están repartidos simétricamente en las diferentes zonas de la impronta. Conforme veamos la imagen de la síndrome, podremos perfectamente comprobarlo. He entendido que existió otro incendio anteriormente al de No, otro incendio no, estamos hablando de quemados muy puntuales, son como agujeros que forman una L en cada uno de los laterales de la síndrome. Déjame que te explique. ¿Qué hace ese dibujante haciendo eso? Es que es curiosísimo lo que dices, porque sabéis que en Noalejo, en la provincia de Jaén, se custodian dos copias de la sábana santa de Turín, anteriores, que las dos tienen un diferente comportamiento. Esto es otro debate, pero lo curioso es que esas copias están hechas antes del incendio de Chamberí, en el 1527, pero en esas copias no figuran esas quemaduras a las que vamos a ver, pero sin embargo en la copia, y no de Leonardo, la de Durero, sí que figuran esos 4 quemados. Ajá. Entonces vamos a ver, ¿de dónde saca un dibujante 4 circulitos en un determinado tejido? Eso lo dejo yo ahí. Ahora, por lo tanto, en ese sentido te refuto, o al menos te rebato cierta parte de esa Sigue, Francis, sigue, por Continuamos favor. con la siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, porque es que no da tiempo... Bueno, por cierto, perdón, la postura esa que tú dices, aparentemente imposible, de las manos cruzadas en la zona pélvica, evidentemente, boca abajo se puede perfectamente hacer, no tienes más que comprobar
comprobarlo, porque arriba es imposible. Por eso mis conclusiones son las que son. Pero bien, ¿de dónde se extrae esa idea? Hay por ahí una pintura de un crucificado cuya posición en la cruz es exactamente esta de aquí. Y por lo tanto, posiblemente un solo clavo atravesó justamente, posiblemente, las dos muñecas. En la zona, no ni el espacio de Destod, ni en la zona de las muñecas, sino en una zona que el profesor Zugibe, que aquí está en este libro explicado, lo analiza, una zona llamada Z. Un lugar diferente donde no se inerva el dedo y por lo tanto este dedo no aparece así, sino justamente al contrario, que es como está en la síndone. Yo le he observado y la síndone de Turín, en la zona de las manos, estos dedos están así. De hecho, aquí tengo un dibujo que lo especifica. Sigue, Francis, por otra parte, esa posición implica que en el momento que se produce la rigidez cadavérica, no hay forma humana de que esos brazos tengan contraposición, y mucho menos así. Y se queda en esa posición. Con respecto al tema de la sangre, pues vamos a seguir con la imagen. Segunda imagen, por favor. Sí, la próxima imagen. Bien, esto del año 2012. Yo he estado examinando y tú dices que... ¿cómo se llama el hombre ese? Pierre de la Robert. Pierre de la Robert. Yo he estado mirando que precisamente ese hombre, el nombre que tú dices con respecto a ese taller sí que es posterior, pero hay un nombre similar que es muy anterior. Lo que pasa es que no he llegado a concluir esa investigación, por lo tanto lo dejo prácticamente ahí. Si continuamos con la siguiente imagen. Tercera imagen, por favor. Sí. Bueno, en este caso, en esto no entremos. Eso es de Durero, además. Sí, pero este tipo de cosas... Si te fijas, es un autorretrato de Durero. Pero no sé, esto cómo desmitifica o desmonta la cuestión de la falsedad de la síndrome de Turín. Turín. Dicen, dan a entender que la Verónica es en realidad la síndrome plegada, ¿no? La Verónica siempre ha sido la palabra mandilión, esto que estamos viendo aquí. La palabra mandilión que procede de los siglos 6, 7, 4, no estoy muy seguro, no soy un gran historiador de la síndrome, solamente lo tengo puntualizado, evidentemente, y la palabra tetradiplón corresponde a que cuando se exhibía, al menos la imagen de la síndrome, se exhibía solamente la parte del rostro. Era un poco absurdo exhibir tanta cantidad. Esa imagen simplemente obedece a un determinado plegado y se ofrece la imagen tal cual en el siglo VI. Hay un dibujo, tú dices que esa imagen de la síndrome... Se exhibía el mandilion, no la síndrome. Sí, vamos a ver. Si tú dices que la síndrome o el rostro de la síndrome se parece a rostro bizantino, ¿no será justamente al contrario? Mira, vamos a ver. Hay un rostro bizantino del siglo VI, creo que es del siglo VI, que tiene un dibujo muy peculiar, que es una especie de U que está justamente en la zona, en el centro del ceño, ¿no? Una U perfecta, no U curvada, sino una especie como de cubo sin la parte de arriba. Bien, eso lo tiene la síndrome de Turín. Y yo me pregunto, ¿qué hace un dibujante de un pintor del siglo VI haciendo un extraño dibujo, que no es más que un ceño fruncido, pero es una cosa que se produce a una determinada edad? No todo el mundo lo tenemos, ni yo incluso no lo tengo con 40 y tantos años que tengo ya. Hay gente que lo tiene incluso más joven y otros posteriores. ¿Por qué un dibujante del siglo VI hace ese dibujo tan curioso? Francis, está en la síndrome de Turín. Discúlpame, porque es que esto es una carrera contra el reloj, porque son muchas cosas. Nos quedan 14 minutos. Me gustaría que diese Eduardo Ramos algún apunte. Recordemos que él es médico forense. Carlos, me gustaría que terminases el capítulo de las fotografías y a partir de ahí refutar lo que se pueda, Francis. Sé que habrá que hacer una segunda parte, pero es que son muchas cosas. Venga, algún apunte. Pues hago un par de apuntes para, si se me permite, echaros a pelear. Por supuesto, sí, claro. Dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. ADN, ¿se ha hecho ADN? Como investigadores vosotros. Sí. ¿Coinciden los ADN de distintas zonas de la sábana? ¿Los perfiles genéticos? A ver, la sangre está muy deteriorada. El ADN que se ha extraído, creo que del sudario y tanto de la síndrome estamos hablando de sangre muy descascarillada, muy deteriorada y muy difícil. Al principio no se consiguió, primero que ni siquiera que se supiera... Hay sangre en la sábana santa. Perdona la interrupción. ¿Cuándo se hizo esa prueba de ADN? Creo que la prueba de ADN hará unos 5, 6, 10 años, 10 máximo. Sí, ya la técnica estaba perfeccionada. Anteriormente se había intentado, no se había conseguido ni siquiera deducir que era sangre. ¿Tú tienes constancia de que se hizo una prueba de ADN en la sábana santa? No tenía, incluso del sudario de Turín se ha extraído hasta ADN mitocondrial. Ahí sí el equipo de dices a la cabeza. Sería muy interesante ver si el ADN es el mismo, porque enlaza con lo otro que iba a decir. Por desgracia, en toda la historia de la humanidad se ha dado la simulación. Sí. La simulación no es más que el fingimiento, en el campo médico-legal, el fingimiento de una enfermedad o de unas lesiones. Entonces, una manera muy frecuente, muy habitual de simulación es la exageración de algo que es verdad. Es decir, no me extrañaría, no voy a entrar, por supuesto, si ese hombre de la síndrome... O sea, no voy a entrar, si es de Palestina siglo I, Edad Media, Europa, ni siquiera, caso de que sea auténtica,
si es Jesús, No, eso que es tampoco imposible. podemos demostrarlo. Pero ¿no pensáis que existe la posibilidad de que en el convencimiento de ciertas personas que custodiaron esta reliquia, precisamente por corroborar sus tesis, pintaran encima, para un poco exagerar, como estoy diciendo, los trazos de la síndone, sin que ello implique que sea falsa, ojo? Es Claro, que es no hay interesante. pigmentos en la síndone. No, con sangre. Con sangre. Es posible que se hubiese hecho. No cabe, vamos, Claro. todo ese tipo de cosas son Por posibles. eso es que él decía Por lo la tanto, mancha de la frente. Es verdad que algunas de las manchas de la frente, No. A ver, no. tú podrás decirlo como pintor, precisamente. No como pintor. Mira, vamos a ver. La corona de espinas, justamente las espinas pinchan en un determinado lugar y se ha estudiado precisamente que si sangre venal, si sangre arterial. Lo que yo he dicho antes del ADN, se hizo un estudio, lo que se demostró es que la cadena de ADN estaba totalmente rota, por lo tanto no se consiguió más de aquí. El sudario sí se ha estudiado. Lo del tapón hemostático, que tú evidentemente sabrás más que ninguno de nosotros. Con las arrugas de la frente, y con la contracción de la frente se produce evidentemente una caída de la sangre, que yo la he comprobado, se puede hacer perfectamente, una arruga muy marcada, por la misma contracción y el dolor, se produce esa especie de 3 que está en el centro de la frente. El resto es simplemente coágulos sanguíneos que surgen de la misma corona. ¿No crees de tú, espinas. pregunto inocentemente, yo no soy tan experto, tan investigador en este tema como vosotros, que el lavado previo a dejar a Jesús ya en su último reposo, ellos no sabían que iba a resucitar? A ver, lo del lavado es que mira, no hay ningún consenso en ese sentido. Parece que hubo un prelavado, un lavado muy superficial, pero algunos investigadores dicen que tampoco. Tú sostienes además que precisamente hubo 2 sudarios, uno de transporte, otro Sí, de... yo considero que hubo un sudario para transportar, o simplemente alguien que pudiera tocar el cuerpo, porque aquellos no podían. Y curiosamente, yo creo que no le quitaron la corona de espinos hasta que llegó al sepulcro. Por lo tanto, en el momento que tú quitas una corona de espino, por eso quería explicar el tema de la sangre, incluso posiblemente no quitaban ni los clavos. No sé si os acordáis de la escena esa impresionante en la película de Jesús, de la Pasión de Cristo, en la que la Madre, María, recoge con un paño la sangre que ha sido derramada de los latigazos del propio Hijo. La sangre en aquella época contenía el alma. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que bajaran al Cristo de la cruz, le pusieran el sudario, de hecho el sudario de Oviedo tiene ciertas púas, lo pusieran incluso boca abajo, porque además así lo han concluido los del Centro de Sindonología haciendo una investigación del Santo Sudario, y en esa posición lo desplazaran hasta el sepulcro. Bueno, allí le quitaron posiblemente los clavos y le quitaron la corona de espinas. El tapón hemostático hace que surja de nuevo sangre que está ahí. Sí, eso es lo que he respondido justo a lo y de esa que forma decía la sangre de alguna forma se plasma en la síndone de forma más o menos fehaciente. Por favor, directa. imagen número Que es 5. complicado. Vamos a volver loco hoy al realizador, a pobre de José Crujillo. Claro. Por favor, imagen número 5, y vamos a terminar de escuchar la exposición de Carlos Mesa, por favor, que para eso también ha venido esta noche. Carlos, Bueno, imagen número 5. muy rápido. Esta es la zona de la que hablábamos anteriormente y me ha gustado mucho escuchar a Francis porque demuestra que su teoría también es posible, porque tal como nos lo muestra ahora en estos momentos la pasión, eso no se podría haber producido si creemos en la contracción del pulgar. O sea, que No hay contracción. tal como está en estos momentos lo que es la síndone, la sábana santa, atravesando el clavo por esa zona, no se hubiera producido jamás la retracción del pulgar. Siguiente imagen, por favor. Bueno, eso es una prueba molecular que se hizo sobre el tejido del lino de la síndone por parte de PLOS Journal. Demuestra una cosa nada más. Uno es un tejido de la síndone, molecular, o sea, eso es un análisis molecular de la síndone como tal, de la sábana santa de Turín, y la otra corresponde a un tejido encontrado en una tumba de Jerusalén, de Akeldama, exacto, del siglo I. Y evidencia que son diferentes la una de la otra. Además, quiero debatir también una cosa. La urdimbre, lo que hacían los judíos era coserla siempre en sentido de los horarios del uso horario, es decir, hacia la derecha. Pues bien, la síndone está cosida hacia la izquierda, lo cual evidentemente demuestra que lo que es, que tal como estamos viendo la síndone, eso no se pudo producir jamás, porque ese tipo de cosido no se dio jamás durante Imagen número 7, la sangre de la cabeza. La sangre de la cabeza, que bueno, pues que quería demostrar con ello que eso está como ahí yo no estoy, el pelo no cae
nada más que hacia los laterales, y ahí hay un reguerillo de sangre que lejos de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, está yendo, pues yo qué sé, como si alguien lo hubiera puesto ahí con un cuentagotas, pues para que quedara bonito. Veamos la imagen número 8, que es la máscara de Agamenón. Agamenón, sí, porque si tú le colocas una sábana en la cabeza de una persona y eso hubiera quedado impregnado de alguna manera, en el momento de retirar esa sábana, hubiera quedado la imagen totalmente deformada, porque así se hizo con el rey Agamenón, y el rey Agamenón, pues en el momento de retirarse la máscara, pues quedó con las orejas más extendidas de lo que debiera ser. ¿El leptón? El leptón o protat, porque el leptón pesa leptón es una moneda romana. Es una moneda romana, y el protat pesa aproximadamente unos 2 gramos. Para dejar impresa esa imagen ahí, debería ser un protat, no debería ser un leptón en todo momento. Bueno, dando por supuesto que fueron leptón, y eso es uno de los leptones de Poncio Pilatos. Bueno, esa costumbre no es judía, esa costumbre romana o griega, porque eso es lo que se tiene que entregar a Caronte el barquero para que te transporte a través del río Estigia. Alguno argumenta, bueno, pero si es que eso lo hacían en algunas ocasiones, sí, pero lo hacían no para depositarlo encima dejarlo encima del cadáver, sino simplemente para cerrar los ojos, y rápidamente se retiraba, porque recordemos que eso es una imagen de Poncio Pilatos y eso hubiera sido considerado una infamia, totalmente pagano para un judío de la época, no lo hubieran dejado jamás. Imagen número 11, ¿no? Sí. Perdón, 10. Esta es la imagen número 10. Otra imagen más de positivo y negativo, pues que evidencia que el que estamos viendo, el personaje, pues tiene el bigote blanco, la barba blanca, ahora no se ve muy bien, pero también os diré que la imagen examinada con todo lujo de detalles demuestra una cosa: la cabeza está desproporcionada con respecto del cuerpo, hay un corte por debajo del cuello, lo cual parece indicar que está cosida en 2 partes, hay algo que no me encaja de ninguna de las maneras. El personaje mide 1,96 m, lo cual dicen que eso es por elongación, porque se le estiraron los brazos, y por el otro lado está crecido 6 centímetros más, es decir, mide aproximadamente 2 metros y algo. Imagen número 11, por favor. El Pantocrator de Dafne, lo cual volvemos otra vez a decir que es una imagen bizantina y que esa forma de cortarse la barba simplemente es del periodo bizantino. Los judíos no se cortaban la barba nunca de esa manera en el siglo I. Vamos a escuchar 2 nuevas opiniones. Le hemos preguntado estuve en Turín en el año 2005, lo saben algunos amigos, al profesor de matemáticas de la Universidad de Turín y presidente del Centro Internacional de Sindonología, Bruno Barberis. Allí, en el Museo de la Síndone, le pregunté, bueno, Bruno, ¿cómo se formó la imagen? ¿Cómo se pudo formar la imagen? Le escuchamos. Yo no creo esto. Se puede deducir que el cuerpo que ha estado envuelto en esta sábana no lo ha estado durante mucho tiempo. Esto sí, porque de lo contrario, si hubiese permanecido en la sábana, cuando se hubiese iniciado la descomposición del cadáver, que consiste en la pérdida o fuga de gas y líquidos, los hubiésemos encontrado. La tela estaría sucia como consecuencia de estas sustancias. Sobre la tela no hay huella de estas sustancias. Entonces, podría parecer lógico poder afirmar que el cadáver ha sido separado de la tela durante las 50 o 60 horas después de la muerte. Esto no quiere decir que ha desaparecido, simplemente que el cuerpo ha sido separado de la tela. Cierto es que la cosa es demasiado extraña, porque es muy extraño imaginar que una tela demasiado costosa para la época y que ha sido entregada a un cadáver se retire en las 60 horas siguientes después de la muerte. Sin embargo, la ciencia se para aquí. Eso forma parte de una amplia entrevista que esperemos un día traducir completa y poder emitirla. Nuevamente le hemos preguntado al catedrático de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de Málaga, el doctor Fernández Figares, cómo piensa él que se formó la imagen. Esto fue lo que nos contestó. Algo propio con la ciencia es la discusión. Hay que discutir. La ciencia siempre es aproximación a la verdad. La ciencia jamás nadie podrá decir que es la verdad absoluta, es nada más que aproximación. Y en la ciencia un elemento clave para el método científico es la discusión. Venga, vamos a discutir de la sábana, pero en profundidad, no ya con ideas preconcebidas de que esto tiene que ser falso. Fíjate que es el objeto arqueológico más estudiado en toda la historia. De lo que sabemos de Cleopatra, nadie lo pone en duda.
y se conocen 3 detalles. Y de la sábana, ¿por qué hay tantas reservas con la sábana? ¿Por qué hay tantas reservas? Personalmente yo creo que nunca se va a poder demostrar cuál fue el proceso. ¿Y por qué? Porque estamos en presencia de la única persona que ha podido resucitar. Y esa imagen puede ser señal de la resurrección. Nunca va a tener el hombre la posibilidad de resucitar a otro y poder comprobar a ver qué imagen se forma. Va a ser siempre un misterio, podremos acercarnos más o menos. Un francés ha postulado la hipótesis que puede ser una emisión de neutrones. Y hay pruebas que parecen, resultados que parecen que lo hacen posibles, pero no se sabe todavía. Bueno, pues yo, llegando ya al final del programa y quedando muchos flecos y muchas cuestiones demasiadas, pues es probable que hagamos un nuevo debate sobre este tema. Me gustaría, como epílogo, que cada uno tuviese una intervención de 30 segundos, no tenemos más tiempo. Francis, yo sé que tú tienes... En fin, tú has contado ya muchas cosas. Yo solo puedo decir que de todas estas últimas imágenes que ha comentado Carlos, de cada una de las cuestiones que ha dicho, todas... ¿Puedes rebatirlas? Las puedo rebatir absolutamente todas. Aquí ya hay muchas rebatidas y otras te las digo. ¿Os parece un nuevo careo? A mí me gustaría, pero empezar desde el principio para poder... Bien. Porque todas tienen una respuesta y no puedo estar de acuerdo con tu planteamiento. Pero como epílogo. Sí. Ahora, sí me parece muy valiente tu posicionamiento, ¿no? Pero creo que falta mucha información y hay muchas cosas que no conllevan o que no te llevan a un buen puerto. Mi conclusión final, sigo diciendo exactamente lo mismo. Creo que la sábana santa es auténtica, que envolvió el cuerpo de Jesucristo, aunque no se pueda demostrar que lo sea, pero no me cabe la menor duda, y vuelvo a decir lo mismo, no debería de haber existido porque va contra la fe. Y para mi punto de vista es un objeto, un enigma científico muy interesante que un día os tendrá una respuesta absoluta en todos los sentidos y no pasará absolutamente nada, se quedará tal cual y punto. Vamos a escuchar a Carlos Besa, un epílogo, una conclusión, Carlos. Mira, yo me gustaría concluir con una frase de George Orwell, ¿no? George Orwell decía en todo momento que un periodista es un investigador que da noticias que no gustan y el resto son relaciones públicas. Doctor Eduardo Ramos. Bueno, pues como epílogo decir que, desgraciadamente para vosotros o para vuestras tesis, la ciencia médica poco puede aportar concluyentemente, tanto a sí como no. Sí llama mucho la atención, como se ha apuntado en un vídeo ahí, que desde luego, tanto en caso de una hipotética falsificación como no, había un profundo conocimiento de la anatomía, de las consecuencias de las lesiones. Y un último apunte que me parece importante, cada uno que ya saque las conclusiones que quiera, y es cierto, respecto al tiempo de exposición. Es decir, por la normal evolución de la descomposición cadavérica, el cadáver o la persona que sirvió como modelo en un momento dado para plasmarlo en el lienzo, desde luego no pudo estar más. Dice 60 horas, yo 30, casi que 30 me bajaría un poquito. 36, 48. Eso es lo que hasta ahora se ha llegado. Bueno, yo he hablado con Bruno Barberis y le he explicado en mi teoría. Lo que pasa es que en italiano es muy difícil de entenderse. Él apostó por una posibilidad. Y es que simplemente había que investigarlo, porque de alguna forma si mi teoría responde al 100% de las características de la imagen, hay que sopesarla. Responde a ese 100%. Evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, la ciencia no puede responder, y menos la ciencia médica. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Insisto en ello, ¿qué más da? Francisco Trigueros, Carlos Mesa, doctor Eduardo Ramos, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor haber compartido este tiempo de televisión, de tertulia, de debate. Se quedan muchas cosas en el aire, pero sobre todo el respeto ha reinado, lo cual os lo agradezco. Esto da pie a un nuevo careo, a un nuevo debate sobre este apasionante tema.